y me harán un santuario, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Hace más de 3000 años, en el silencio árido del desierto, comenzó a levantarse una estructura inesperada entre las tiendas de Israel. Era solo una tienda, y aún así esa tienda cargaba un misterio que ninguna civilización del mundo antiguo podría explicar. ¿Qué es el tabernáculo? Después de que Dios ordenó, y me harán un santuario, Moisés descendió del monte trayendo no solo mandamientos, sino un diseño, un modelo celestial, un proyecto que el mismo Dios reveló. Conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. Éxodo 25:9. El tabernáculo, o Mishkan, lugar de habitación, no nació de la imaginación humana, era la manifestación visible de un deseo divino, estar en el centro de la vida de su pueblo. Pero a diferencia de las grandes construcciones egipcias, hechas de piedra y levantadas para durar milenios, el tabernáculo era una tienda móvil, flexible, portátil, montada y desmontada mientras Israel avanzaba por el desierto. Este es el primer misterio del tabernáculo. Dios eligió una casa que se movía. No habitaba en un templo fijo, inaccesible, sino que caminaba con un pueblo que aún estaba aprendiendo a confiar en él. La estructura estaba compuesta por 3 áreas principales: el atrio exterior, un gran espacio abierto, cercado por cortinas blancas de lino, donde todos podían entrar. Era el lugar de los sacrificios, el primer paso para acercarse a Dios, Éxodo 27:9. El lugar santo, la primera sala interna, accesible solo a los sacerdotes, iluminada continuamente por la llama del candelabro o menorá, Éxodo 26:33. El lugar santísimo, el corazón del tabernáculo. Un espacio perfecto, cúbico, donde estaba el arca del pacto, el trono terrenal de Dios. Solo el sumo sacerdote entraba allí, una vez al año. Éxodo 26:34. Cada área representaba un nivel de aproximación, revelando que el camino hacia la presencia de Dios es progresivo, intencional y lleno de significado. Y así, en medio del desierto, entre un pueblo inestable y una tierra aún distante, Dios levantó su morada, no porque el pueblo fuera digno, sino porque Él decidió caminar con ellos. El tabernáculo no es solo historia antigua, es una revelación espiritual profunda. Cada detalle oculta un misterio que apunta al propio corazón de Dios. Antes de seguir con los próximos misterios, suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta y comenta aquí abajo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Quédate conmigo hasta el final, porque el último misterio revela cómo todo apunta directamente a Cristo y a su obra en tu vida hoy. Cada detalle debía reflejar el modelo celestial que Moisés vio en el monte. Pero cuando él descendió para transmitir la orden, encontró un pueblo cansado, desplazado, llevando las marcas de 4 siglos de esclavitud en Egipto. Nada indicaba que esa multitud tuviera habilidad para construir algo tan extraordinario. Aún así, Dios ordenó: tomad de lo que tenéis una ofrenda para el Señor. Éxodo 35:5. Y algo inesperado ocurrió. Los israelitas, que tenían muy poco, comenzaron a entregar oro, plata, bronce, piedras preciosas, lino fino, pieles, aceite, especias, no por obligación, sino porque todo aquel cuyo corazón lo movió, ofreció voluntariamente al Señor. Éxodo 35:21. Aquí surge el segundo misterio del tabernáculo. Dios no pidió solo materiales. Él pidió corazones dispuestos. Pero aún con recursos faltaba lo esencial: personas capaces de transformar ese tesoro en una obra santa. Entonces Dios llamó por nombre a un hombre, Bezalel, de la tribu de Judá, y lo llené del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento y de toda habilidad artística. Éxodo 31:3. Una de las primeras personas descritas en la Biblia como llena del Espíritu de Dios no fue un profeta, ni un guerrero, ni un rey, fue un artesano. También llamó a Aholiab, de la tribu de Dan, y puso sabiduría en el corazón de todo hombre hábil. Éxodo 36:1. Hombres que antes moldeaban barro bajo el látigo, ahora moldearían oro para Dios. Y cuando el pueblo continuó trayendo ofrendas en exceso, Moisés tuvo que ordenar que dejaran de traer. Éxodo 36:6-7. El milagro no estaba solo en lo que hacían, sino en lo que Dios estaba formando dentro de ellos. Así comenzó la construcción de la morada de Dios. Un proyecto celestial, edificado por manos humanas transformadas. La ingeniería imposible. No había herramientas sofisticadas, canteras, talleres, ni las condiciones mínimas que cualquier arquitecto moderno exigiría. Y aún así, ese pueblo elegido fue capaz de construir un santuario elaborado con oro puro, telas finísimas y complejas estructuras de madera.
La estructura del tabernáculo debía hacerse de madera de acacia, un árbol que crecía retorcido en el desierto, difícil de cortar, pesado, duro como piedra y prácticamente indestructible. Harás las tablas del tabernáculo de madera de acacia. Éxodo 26:15. La acacia no se pudre, no es atacada por insectos y resiste al calor intenso. Era como si Dios hubiera elegido entre todos los árboles del desierto una madera que representara algo eterno, incorruptible, un recordatorio de que su habitación no sería construida sobre lo que perece. Pero transformar troncos torcidos en tablas perfectas, todas con 4,5 metros de altura, Éxodo 26:16, era una tarea más allá de la fuerza natural. Exigía precisión, paciencia, disciplina y una capacitación que solo el Espíritu podía inspirar en los artesanos. El tabernáculo requería una cantidad inmensa de oro. El arca, la mesa, el altar del incienso, el candelabro, todo era revestido o completamente moldeado en oro puro. Pero ¿cómo derretir oro en el desierto? ¿Cómo alcanzar 1064 grados Celsius, la temperatura necesaria para hacerlo líquido, sin carbón, sin hornos, sin infraestructura? La respuesta estaba en lo que Dios ya había colocado en el desierto: madera de acacia convertida en carbón vegetal de alta combustión, hornos improvisados de barro, fuelles manuales empujando aire continuamente y manos dispuestas a trabajar día y noche. El candelabro, la pieza más laboriosa del tabernáculo, debía ser hecho de una sola pieza de oro macizo. De oro puro y labrado a martillo se hará el candelabro. Éxodo 25:31. No podía tener uniones, no podía tener partes separadas. Si un golpe del martillo era dado en el punto equivocado, era necesario derretirlo todo y comenzar de nuevo. Este es uno de los grandes misterios del tabernáculo. La obra de Dios es perfecta desde el inicio. Él no admite remiendos espirituales. Pero había un desafío aún mayor. El tabernáculo no tenía cimientos excavados en el suelo. Necesitaba ser montado y desmontado repetidamente durante 40 años. ¿Cómo sostener paredes tan altas y pesadas en el desierto? Sin estacas profundas, sin muros de piedra. La respuesta está en Éxodo 26:19-25. Cada tabla se encajaba en bases de plata maciza. La estabilidad venía del peso y del encaje perfecto. Las tablas formaban paredes alineadas, unidas por barras transversales. Éxodo 26:26-29, conectando toda la estructura como un solo cuerpo. Aquí el simbolismo es profundo. Una casa firme no se sostiene por la fuerza de la madera, sino por el fundamento que Dios establece. Sobre esta estructura sorprendente se colocaban 4 capas de cobertura. Éxodo 26:1-14. La primera capa interna, de lino fino, con querubines en azul, púrpura y carmesí. Muchos la llaman el velo del cielo. El trabajo era tan artístico, tan complejo, que la Biblia describe a las mujeres que hilaban el tejido como sabias de corazón. Éxodo 35:25. La habilidad natural no era suficiente. Era una obra inspirada por Dios. Cada querubín tejido recordaba a los ángeles que guardaban el camino de regreso al Edén. Génesis 3:24. La segunda capa, de pelo de cabra, sencilla y discreta, proporcionaba protección interna. La tercera capa, de pieles de carnero teñidas de rojo, recordando el sacrificio. La capa externa, de pieles resistentes, ruda y común, enfrentaba sol, viento y arena. Su propósito era uno solo: proteger. Dios revela su belleza a quienes deciden entrar. La gloria estaba dentro, no fuera. Así es el tabernáculo. Así es la caminata espiritual. Así sería un día el propio Mesías, como Isaías profetizó, sin apariencia ni hermosura, pero lleno de gloria. Isaías 53:2. Ningún sacerdote podía entrar en el tabernáculo sin purificación. Antes de cada servicio, ellos se acercaban a la vasija de bronce, hecha con los espejos de las mujeres, Éxodo 38:8, y lavaban manos y pies. Lávense, para que no mueran. Éxodo 30:20-21. La vestidura del sumo sacerdote tenía un detalle inquietante. En el borde del manto había campanillas de oro, intercaladas con pequeñas granadas de tejido. Éxodo 28:33-35. Esas campanillas no eran ornamentales. La escritura dice: se oirá su sonido, para que no muera. Éxodo 28:35. Desde afuera, los sacerdotes escuchaban. Mientras el sonido se oía, sabían que el sumo sacerdote estaba vivo ante la presencia de Dios. Si el sonido se detenía, probablemente había sido consumido por la santidad divina. Este es un misterio profundo. La vida y la muerte dependían de la obediencia en cada detalle. Cada mañana, antes de que el sol saliera, Aarón retiraba las cenizas del altar de bronce y reavivaba la llama. El fuego arderá continuamente, no se apagará. Levítico 6:13. El altar ardía día y noche.
simbolizando que la relación entre Dios y su pueblo era continua, algo que no podía ser descuidado ni interrumpido. 2 veces al día, Aarón quemaba el incienso santo en el altar de oro. Aarón quemará incienso aromático todas las mañanas, y por la tarde también. Éxodo 37:8. El aroma llenaba el lugar santo, recordando que la presencia de Dios está acompañada por una oración constante, suave y agradable ante Él. Cada día un cordero era ofrecido por la mañana y otro por la tarde. Éxodo 29:38-42. Durante los festivales, decenas y hasta cientos de animales eran sacrificados. El tabernáculo enseñaba una verdad inescapable. Acercarse a Dios requiere vida entregada, corazón quebrantado y sangre derramada. Cuando Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño, que el Señor no les había ordenado, fueron consumidos inmediatamente. Levítico 10:1-2. El tabernáculo no era un lugar para improvisaciones espirituales. Dios estaba enseñando un principio eterno. La presencia de Dios es vida para los obedientes y peligro para los irreverentes. Así, día tras día, el tabernáculo formaba a todo un pueblo, enseñando que la santidad no es un concepto, sino un camino. Justo en la entrada, antes de cualquier otra cosa, estaba el altar de bronce. Éxodo 27:1-8. Grande, imponente, marcado por el fuego y la sangre de los sacrificios. Allí se colocaba el animal, y el sacerdote rociaba la sangre sobre el altar. Era imposible avanzar sin que algo fuese entregado, sin que sangre fuese derramada. Después del altar venía la vasija de bronce, donde los sacerdotes lavaban manos y pies. Éxodo 30:17-21. La sangre en el altar trataba la culpa, el agua trataba la impureza, el altar hablaba de perdón, la vasija hablaba de santificación. Cada gesto enseñaba una verdad eterna. El Dios que perdona es el Dios que purifica. Sin lavar, el sacerdote no podía entrar. Sin purificar, no había avance. Así es el camino espiritual hasta hoy. La comunión con Dios exige un corazón limpio. Al atravesar el segundo límite, el sacerdote entraba en el lugar santo, iluminado continuamente por la llama del candelabro o menorá, perfumado por el incienso, sustentado por los panes de la presencia. La luz revelaba el camino. El incienso elevaba las oraciones. El pan sostenía la comunión. Allí todo hablaba de relación, permanencia, intimidad. Era el espacio donde el servicio dejaba de ser sacrificio y se convertía en convivencia con Dios. En el fondo de la sala, una cortina espesa, artísticamente tejida con querubines, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo no era solo un tejido, era un aviso, un recordatorio visible de que, a pesar de la gracia y el perdón, el pecado aún separa. Y más allá de ese velo estaba el mayor misterio de todos, un espacio tan sagrado que solo un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar. Y solo una vez al año. El Santo de los Santos no era únicamente el centro del tabernáculo. Era el corazón espiritual de Israel, un lugar que enseñaba, de manera silenciosa y solemne, quién es Dios. Allí me encontraré contigo, dijo el Señor a Moisés, Éxodo 25:22. En ese pequeño recinto de proporciones perfectas, un cubo, Éxodo 26:33, descansaba el objeto más misterioso y poderoso que Israel había conocido, el Arca de la Alianza. Hecha de madera de acacia, revestida de oro por dentro y por fuera. Éxodo 25:10-11. El arca representaba la unión de lo terrenal con lo divino, el trono invisible de Dios. Sobre ella había una tapa especial llamada propiciatorio, hecha de oro puro. Y sobre él, 2 querubines de oro labrado extendían sus alas, mirándose uno al otro, inclinados hacia el centro de la cubierta. Éxodo 25:17-20. Era allí, en ese espacio entre las alas, que Dios dijo, «Hablaré contigo». Éxodo 25:22. El Santo de los Santos no era un lugar oscuro y vacío. Era el punto de encuentro entre lo invisible y lo visible, entre la voz eterna y el pueblo peregrino. Hebreos 9:4 dice que el arca guardaba las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, un vaso de oro con maná, recordatorio del sustento diario, y la vara de Aarón que floreció, señal de la elección divina. Cada objeto contaba una historia sobre Dios, su justicia, su provisión, su soberanía. Una vez al año, en el Yom Kippur, el sumo sacerdote vestía ropas simples de lino y entraba en el Santo de los Santos con temor. No entraba para observar el arca, sino para rociar sangre sobre el propiciatorio. Levítico 16:14-15. Esa sangre cubría simbólicamente la culpa de todo el pueblo, un pueblo que murmuraba, dudaba y temía, pero que Dios insistía en perdonar. El misterio aquí es profundo. La sangre derramada no cambiaba a Dios.
Le recordaba a Israel su necesidad de misericordia. La presencia de Dios no era simbólica, era devastadora. Él advirtió, «No entres para que no mueras». Levítico 16:2. Y Números 4:20 añade, «Ni por un momento miren el arca, para que no mueran». El Santo de los Santos revelaba una verdad que resonaría por toda la Escritura. La santidad de Dios no se adapta al hombre. El hombre es quien debe transformarse para acercarse a Dios. Allí dentro no había luz natural, no había ventanas, no había sonido de campanillas, porque el sumo sacerdote dejaba el manto azul afuera y entraba solo con las vestiduras simples de lino. Todo era silencio. Silencio que pesaba. Silencio que revelaba. En ese ambiente Dios hablaba. No por medio de truenos, como en el Sinaí, sino en el silencio profundo de un lugar preparado según su orden. El Santo de los Santos era el centro de la historia espiritual de Israel, un recordatorio visible de que Dios desea cercanía, pero nunca sin reverencia. El cielo tocaba la tierra allí, pero el camino hacia esa presencia aún era limitado, parcial, provisional, hasta que un día algo sucedería que lo cambiaría todo. Tras meses de trabajo intenso, oro moldeado bajo calor extremo, tablas de acacia levantadas, tejidos bordados con precisión celestial, muebles confeccionados con temor y reverencia, todo estaba finalmente listo. El tabernáculo, la casa de Dios, permanecía montado en el centro del campamento. Ahora solo faltaba una pregunta. ¿Aceptaría Dios aquella obra hecha por manos humanas? Moisés examinó cada pieza, cada cortina, cada mueble, cada detalle. Todo lo hicieron como el Señor había ordenado. Éxodo 39:43. Y entonces, en el primer día del primer mes del segundo año, el tabernáculo fue erigido. Éxodo 40:17. El altar recibió su primera ofrenda. El incienso ardió por primera vez. La lámpara del candelabro encendió su primera llama. Y el arca fue colocada detrás del velo, en el corazón de la casa. El pueblo permaneció en silencio. Los sacerdotes estaban atentos. Moisés, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, seguía aún frente a la entrada. Y entonces sucedió. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Éxodo 40:34. La presencia de Dios era tan intensa, tan densa, tan real, que ni el mismo Moisés podía entrar. Éxodo 40:35. El hombre que había subido al Sinaí, que había escuchado la voz del Señor en medio del fuego, que había visto la zarza ardiendo, no podía atravesar la nube que ahora reposaba sobre el tabernáculo. La gloria había descendido como una presencia viva. A partir de ese momento, aquella nube guiaría a Israel. Cuando la nube se levantaba, caminaban. Cuando la nube se detenía, allí permanecían. Éxodo 40:36-37. Este es el misterio de la gloria. Dios no solo instruyó la construcción de la casa, Él vino a habitar en ella. El tabernáculo era una profecía viva, un mapa espiritual que señalaba hacia algo, o mejor dicho, hacia alguien, que vendría en el tiempo exacto de Dios. Había solo una entrada para el tabernáculo. No existían alternativas, atajos o accesos laterales. Siglos después, Jesús diría, «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Juan 10:9. Todo acceso al tabernáculo comenzaba con sangre derramada. Ningún israelita podía acercarse sin un sacrificio sustituto. Pero Juan señalaría a Jesús y diría, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. El agua que lavaba a los sacerdotes apuntaba a lo que Jesús ofrecería. «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Juan 7:37. La purificación que el tabernáculo simbolizaba, Cristo la realizó por completo. Todo en el lugar santo susurraba el nombre de Cristo. La menorá apuntaba a Jesús. «Yo soy la luz del mundo». Juan 8:12. La mesa de los panes apuntaba a Jesús. «Yo soy el pan de vida». Juan 6:35. El incienso apuntaba a su intercesión eterna. «Vive siempre para interceder por ellos». Hebreos 7:25. Al morir, Jesús dio una señal que cambió la historia. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27:51. Lo que el tabernáculo limitaba, Cristo lo abrió. El Santo de los Santos ya no estaba distante. La presencia ya no era prohibida. Juan escribió, «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Juan 1:14. Dios ya no mora en tiendas de tela. Él hace morada en personas transformadas. El mayor misterio del tabernáculo es este. No apuntaba solo a una construcción, apuntaba al Redentor. Y ahora, por la sangre de Cristo, el camino está abierto.
Aquello que antes era reservado al sumo sacerdote, una vez al año, se convirtió en nuestra realidad diaria. Acerquémonos pues con corazón sincero. Hebreos 10:22. El tabernáculo era una tienda en el desierto, pero hoy, por la obra de Cristo, tú eres la morada de Dios. Si cada detalle, cada sombra y cada misterio habló hoy a tu corazón, entonces no dejes que este mensaje termine aquí. Suscríbete a nuestro canal para no perder los próximos episodios. Deja tu like porque eso ayuda a que este contenido alcance otras vidas que necesitan ser edificadas. Y escribe en los comentarios, ¿qué fue lo que más te tocó hoy acerca del tabernáculo? Hasta el próximo video. Que el Señor te bendiga y te guarde.